Ella solo quería devolver el gato perdido, murmuraba Clara para sí misma, mientras enfrentaba la llovizna que cubría las calles silenciosas de Madrid. Era solo eso lo que quería hacer. Un gesto simple, humano. Pero cuando descubrió quién era el dueño de aquel gato mojado y asustado, todo cambió. Como una pieza fuera de lugar, la realidad tomó un rumbo inesperado. La camarera discreta, que pasaba desapercibida todos los días en el café de Lavapiés, estaba a punto de entrar en la vida de un hombre que vivía en un mundo opuesto al suyo. Un mundo hecho de rejas invisibles, ventanas blindadas y silencios demasiado largos. Todo comenzó aquella tarde fría, cuando oyó un maullido débil que venía de un callejón. Se acercó despacio con los pasos hundiéndose en los charcos, entre bolsas de basura y hojas húmedas. Un par de ojos dorados la miraban, suplicantes. Un gato empapado, tembloroso. Clara se agachó, extendió las manos, y el destino respondió. Lo tomó en brazos, como quien cuida de algo roto. Él no se resistió. Solo se acurrucó en su pecho, buscando calor. La bufanda que llevaba puesta se convirtió en refugio improvisado. El maullido cesó. En silencio, Clara volvió a casa. Vivía sola en un pequeño apartamento en el tercer piso de un edificio antiguo. La calefacción apenas funcionaba, pero tenía mantas y compasión de sobra. Puso al gato sobre una toalla. Lo secó con cuidado. El pelaje estaba enmarañado, pero los ojos permanecían atentos, como si supieran que finalmente estaban a salvo. Calentó leche en la estufa y la sirvió en un platito. Él bebió despacio, hambriento. Luego, durmió. Y Clara, por algún motivo que no comprendía, se quedó sentada en el suelo, observándolo. Había algo en ese animal. Algo que la conmovía. Tal vez era la forma en que confiaba, aún viniendo de la calle. O tal vez era el presentimiento de que esa historia aún estaba lejos de terminar. Al día siguiente, justo después del desayuno, Clara decidió llevarlo a una clínica veterinaria. Quería asegurarse de que estuviera bien. En el trayecto, lo envolvió en una manta. El gato no maulló. Observaba el mundo por la ventana del autobús con una calma misteriosa. Al llegar, el veterinario, un hombre canoso y simpático, examinó al animal con atención. «Está bien alimentado. Este gato no es callejero», dijo. Clara guardó silencio. Había sentido lo mismo. Cuando pasó el escáner, un pitido sonó. El gato tenía un microchip. Y el nombre del dueño apareció en el monitor. Alejandro Ferrer. Clara abrió los ojos de par en par. Ya había oído ese nombre antes. Volvió a casa, encendió la computadora y escribió. Las imágenes saltaron de la pantalla. Alejandro Ferrer, 44 años, multimillonario español, fundador de Ferrer Hotels, una de las mayores cadenas de lujo de Europa. Su rostro aparecía junto a políticos, actores, presidentes, siempre serio, siempre distante. Ella dudó. ¿Devolverlo o no? Era lo correcto, pero algo en ella se resistía. Respiró hondo y decidió llamar. El número estaba registrado en el chip. Del otro lado de la línea, la voz que contestó era grave y fría. ¿Sí?, dijo él. Clara explicó rápidamente. La respuesta fue seca. ¿Dirección? Ella la dio. Estaré esperando. Nada más. Sin preguntas. Sin gratitud. Aún así, fue. Tomó al gato, ya limpio y alimentado, y se dirigió al barrio de La Moraleja,
donde mansiones se escondían tras muros altos y guardias armados. Un mundo que no era el suyo. Al llegar fue recibida por un mayordomo que la condujo hasta un gran salón. Silencioso. Alfombras orientales. Chimenea encendida. Cuadros de artistas que solo conocía por los libros. Y al fondo, de pie frente a la ventana, un hombre con traje gris miraba el jardín. Era él. Alejandro Ferrer se giró lentamente. Sus ojos eran los mismos que los del gato, dorados, atentos, cansados. Clara se acercó, con el animal en brazos. Él la observaba con una expresión indescifrable. El gato, al verlo, se estiró en los brazos de Clara y maulló. Alejandro dio un paso adelante. Extendió los brazos. El gato dudó, pero fue. Se subió a su hombro como si retomara un antiguo puesto. Alejandro lo sostuvo con firmeza, pero sin afecto visible. ¿Lo alimentaste?, preguntó. Clara asintió. Gracias, dijo él, seco. Se dio la vuelta para marcharse. Clara se quedó parada unos segundos, sin saber si debía decir algo más. Entonces se despidió con un leve gesto y dio la espalda. Ningún gesto vino en respuesta. En la puerta, el mayordomo la acompañó en silencio hasta la salida. Clara bajó las escaleras de la mansión como quien despierta de un sueño extraño. Y, de algún modo, sentía que aún no era el final. En el autobús de regreso, Clara revivía cada detalle de ese encuentro. Había algo inquietante en Alejandro. No era solo frialdad. Era como si hubiera olvidado cómo sentir. Pero los ojos decían otra cosa. El gato, ahora lejos, había elegido acercarse. Ella se preguntaba si volvería a ser feliz allí. No lo sabía, solo esperaba que sí. Al llegar a casa, encontró los platitos del animal aún sobre la mesa. Miró hacia el rincón de la sala donde él había dormido. Estaba vacío, un vacío que pesaba. Pensó en tirar todo, pero no pudo. Solo se sentó en el sofá y miró la nada. Afuera, la lluvia volvía a caer, y dentro de ella, una sensación de que esa historia aún tenía más que contar. A la mañana siguiente, Clara siguió su rutina. Café, uniforme, metro, bandejas, clientes apurados. Pero algo estaba diferente. Estaba dispersa. Casi deja caer una taza. La compañera de trabajo lo notó. ¿Estás bien?, ella sonrió y dijo que sí. Pero mentía. Estaba inquieta. Al final del turno, cuando guardaba el delantal en el casillero, su celular vibró. Un número desconocido. Contestó. Era el mayordomo. La voz educada, pero neutra. El señor Ferrer desea verla nuevamente. Clara se congeló. ¿Por qué? No lo explicó. Solo pidió que la señorita viniera. Ella dudó. Luego aceptó. Camino a la mansión. El corazón de Clara latía desacompasado. Intentaba no hacerse ilusiones, pero no era fácil. Al llegar, fue recibida con más gentileza. El propio Alejandro la esperaba en el vestíbulo. Sin traje, usando una camisa blanca y pantalón de lino. Un detalle simple pero notable. Estaba más humano. Gracias por venir, dijo él, con voz baja. Max, no deja de buscarte. Clara sonrió, sorprendida por oír el nombre. ¿Max? El gato, respondió él, con una leve sonrisa. Por primera vez, algo en él parecía ceder. Alejandro la llevó hasta un jardín en el fondo de la propiedad.
Max jugaba entre las hojas caídas, como si la esperara. Al verla, corrió hacia ella, enroscándose en sus piernas. Clara se agachó, rió. Alejandro la observaba en silencio. Había ternura en su mirada. Se sentaron en un banco de piedra bajo un árbol. Él ofreció té. Ella aceptó. Hablaron poco, pero el silencio entre ellos era cómodo. No había preguntas innecesarias, solo presencias. Cuando ella se despidió, Max intentó seguirla. Alejandro lo detuvo con delicadeza. «Le gustas», dijo. Clara solo asintió y se fue, sin saber que, ese día, una semilla había sido plantada. En los días siguientes, Clara no supo qué hacer con ese recuerdo. Pensó en olvidar, en seguir con su vida, pero algo siempre volvía. Los ojos del gato, el banco en el jardín, el silencio lleno de significado. Hasta que, una semana después, recibió un paquete. Era una pequeña caja de madera. Dentro, un colgante en forma de gato, de plata, con ojos dorados, y una nota. Para quien supo ver más allá de lo que yo mismo veo. Clara sostuvo el colgante con fuerza, y en ese instante, supo que no era el final. Clara regresó a la mansión de Alejandro un sábado. El cielo estaba despejado, pero un viento frío cortaba la ciudad. El portón se abrió lentamente, revelando aquel mundo silencioso y simétrico. Esta vez, fue recibida por el propio Alejandro. No vestía traje, camisa gris, mangas remangadas, semblante menos rígido. «Viniste», dijo, con una leve sorpresa en la voz. Clara asintió, sin saber exactamente qué responder. Él se dio la vuelta, y ella lo siguió en silencio por el pasillo de mármol. La mansión parecía menos imponente a la luz del día, más humana. Max, el gato, apareció corriendo al final del pasillo. Saltó sobre las piernas de Clara, como si reencontrara a una vieja amiga. Ella sonrió y lo tomó en brazos. Alejandro observaba la escena, pero sin intervenir. Algo en su mirada decía más que cualquier palabra, como si ese momento significara algo que él mismo aún no comprendía del todo. En el jardín, se sentaron nuevamente en el banco de piedra. Max saltó del regazo de Clara al de Alejandro, y luego volvió. Jugaba entre los dos como un puente vivo. Clara acariciaba al animal distraídamente. Alejandro observaba sus gestos. «Él cambia cuando está contigo», dijo. «Se vuelve más liviano». Clara lo miró, sorprendida por la sinceridad. «Los animales lo sienten todo», respondió. «Especialmente lo que no se dice». Siguió un silencio largo, pero era un silencio cómodo, como entre dos personas que comienzan a reconocerse. El viento hacía bailar las hojas. El sonido de las ramas era casi una música. Alejandro cerró los ojos por un instante. Clara lo observó. Sin la armadura del mundo, parecía solo un hombre cansado. Alejandro la invitó a almorzar, no en el gran salón, sino en una terraza lateral, donde el sol calentaba discretamente. La mesa era simple, puesta con cubiertos antiguos y un mantel de lino. Clara se sentó, aún con duda. Max se enroscó a sus pies. Un cocinero discreto trajo platos de pasta y vino blanco. Hablaron poco durante la comida, pero se cruzaban miradas. Alejandro se interesaba por los detalles de la vida de Clara, dónde había crecido, por qué trabajaba como camarera, si le gustaba la música. Ella respondió con naturalidad, sin intentar impresionar. Él escuchaba con atención. Por primera vez, no era el multimillonario. Era solo un hombre curioso, frente a una mujer que no lo temía.
Después del almuerzo, Alejandro la llevó a una biblioteca dentro de la casa. Estanterías hasta el techo, llenas de libros antiguos. Un piano descansaba en un rincón, cubierto por una sábana blanca. Clara se acercó. ¿Puedo? Él asintió. Ella levantó el paño con cuidado y pasó los dedos por las teclas. Tocó una melodía suave, casi tímida. Alejandro se recostó en una estantería y solo escuchó. Max se acostó cerca, como un espectador atento. Cuando Clara terminó, hubo un silencio denso. Mi madre tocaba esa misma música, dijo él, casi en un susurro. Clara se giró despacio. ¿Ella te enseñó? Alejandro negó con la cabeza. Dejó de hacerlo antes de que yo aprendiera. La melodía parecía haber despertado algo en él. Un eco antiguo, un dolor dormido. Clara no dijo nada. Solo se sentó a su lado en el banco del piano. ¿Quieres aprender? Él dudó. ¿Ahora? Ella sonrió. Ahora. Y así empezaron. Sus dedos cerraban, intentaban, volvían. Clara reía bajo, corregía con paciencia. Max subía al banco, interrumpía. Los tres, de repente, parecían pertenecer a la misma escena, al mismo instante. La tarde pasó sin prisa. La luz del sol atravesaba las ventanas, proyectando sombras suaves sobre el suelo de madera. Al despedirse, no hubo beso, ni promesas, solo un roce leve en la mano, y una mirada que decía más que cualquier palabra. Esa noche, Alejandro no durmió. Caminó por los pasillos de la mansión. Silencio. Pasó por la biblioteca, por la terraza. Se detuvo ante el banco de piedra del jardín. Pensaba en Clara, no en lo que hacía o decía, sino en cómo lo hacía sentir. Era como si, a su lado, volviera a recordar quién fue alguna vez. Alguien capaz de reír sin cinismo, de escuchar sin prisa, de mirar a un animal y entender su silencio. Max apareció, como si percibiera los pensamientos de su dueño. Saltó a su regazo y se quedó allí, quieto. Alejandro lo acarició sin pensar. Luego susurró. ¿Qué nos hizo ella, Max? Mientras tanto, Clara, acostada en su cama, sostenía el colgante de gato entre los dedos. Pensaba en lo que estaba sucediendo, sin ponerle nombre. No era un cuento de hadas. Alejandro era complejo, cerrado, lleno de muros. Pero había algo en él que la conmovía. Tal vez fuera la tristeza contenida, o el esfuerzo discreto que hacía por ser mejor cuando estaba con ella. Recordó la música, las manos torpes de él intentando formar acordes, y cómo la miraba sin saber cómo agradecer. Sabía que era demasiado pronto para entender lo que sentía, pero también sabía que no quería estar lejos de él. Los encuentros se volvieron frecuentes, siempre informales, siempre rodeados de silencio. A veces ella llevaba libros, otras veces él preparaba café. Max los acompañaba como una sombra fiel. A veces, Clara llegaba al final del día, cansada. Alejandro ofrecía vino y escuchaba. A veces era él quien estaba exhausto, y ella simplemente se sentaba a su lado, sin exigir nada. Los dos aprendían la presencia, la paciencia, el valor del gesto. El amor no llegaba como un rayo, llegaba como una brisa, poco a poco, casi imperceptible. Una tarde de domingo, Alejandro la llevó al desván. Estaba cerrado hacía años. Aquí estaban las cosas de mi madre, dijo. Clara entró con cuidado. Había cajas, fotografías, discos de vinilo. Entre los objetos, un diario. Alejandro no quiso leerlo.
pero le pidió a Clara que lo leyera en voz alta. Ella abrió una página al azar. Las palabras hablaban de amor, de soledad, de un hijo que necesitaba aprender a sentir. Alejandro guardó silencio por mucho tiempo. Luego abrazó a Clara. No como quien desea, sino como quien necesita. Después de ese día, algo cambió. Alejandro empezó a sonreír más, a preguntar más, a tocar el piano solo. Clara lo notaba, pero no comentaba. Solo acompañaba el ritmo lento de esa transformación. Nunca había amado a alguien así, con calma, con tiempo, con profundidad. Y sabía que, aunque aún no lo supieran del todo, estaban construyendo algo que ni el dinero ni el mundo de Alejandro podrían comprar. Max, acostado entre los dos en el sofá de la biblioteca, parecía estar de acuerdo. Al final de una tarde, Clara estaba por irse. Alejandro la acompañó hasta el portón. ¿Puedo pedirte algo?, preguntó. Ella asintió. ¿Vuelves mañana? Ella sonrió. Volvería aunque no lo pidieras. Él le tomó la mano. Por un instante, dudó. Luego la soltó. Pero el gesto ya lo había dicho todo. Y por primera vez, vio a Clara alejarse con una sonrisa. Sabía que algo lo traería de vuelta a ella, siempre. Los días comenzaron a tener otro color. Clara seguía trabajando en el café, pero ahora había una espera al final del turno. Una invitación silenciosa, una taza humeante en la terraza, Max saltando sobre sus piernas en cuanto llegaba. Alejandro no decía mucho, pero su presencia empezaba a cambiar. Estaba menos tenso, miraba más, escuchaba más. Clara, con su discreta ligereza, se convertía en parte de aquella casa que antes estaba hecha solo de ecos. Las palabras llegaban poco a poco, como quien aprende otro idioma. Alejandro aún se enredaba con los sentimientos, pero ya no huía de ellos, y Clara lo percibía, lo sentía más que lo oía. Amaba en silencio, como quien espera el tiempo de la flor que solo florece cuando termina el invierno. Crearon una rutina extraña, pero llena de sentido. Los lunes, Clara tocaba el piano mientras Alejandro preparaba té. Los miércoles, leían juntos. Él prefería biografías, ella novelas antiguas. Los sábados, salían con Max al jardín. A veces hablaban de nada, a veces de todo. Alejandro confesó que tenía miedo de envejecer solo. Clara dijo que su mayor soledad era ser invisible. Entre esas verdades susurradas, el amor crecía, pero aún sin nombre, solo gestos. Alejandro empezó a dejarla explorar la casa. Mostró el taller de su madre, el despacho de su padre, la bodega que nunca usaba. Clara no juzgaba, solo escuchaba, y eso, para él, era nuevo. Reconfortante. Una noche, Clara llevó una tarta hecha por ella. Es simple, pero la hice con cariño, dijo. Alejandro probó en silencio. Luego pidió más. Recuerda a la infancia, murmuró. Max dormía entre ellos en el sofá. El fuego de la chimenea crepitaba. Clara contó que había aprendido a cocinar con su abuela, en una pequeña aldea. Habló de las dificultades, de las noches en vela, de los sueños que quedaron en el camino. Alejandro la escuchó con rara atención. No interrumpió, solo sostuvo su mano al final y dijo: «Gracias por haber sobrevivido a todo eso». Clara sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Nadie le había dicho eso antes. Una tarde fría, comenzaron a armar un rompecabezas antiguo encontrado en el desván. Faltaban piezas, pero se rieron de eso. Alejandro reveló que nunca terminaba nada. «Empiezo y abandono», dijo. Clara respondió:
Tal vez ahora sea hora de terminar algo. Y él rió. Una risa corta, pero verdadera. Pasaron horas allí, lado a lado, buscando piezas perdidas. Cuando Max saltaba sobre la mesa y desordenaba todo, Alejandro no se quejaba, solo reía. Y Clara notaba. Ese hombre, antes tan distante, comenzaba a volver a sí mismo. En una de las noches más frías del mes, la luz se fue en la mansión. Clara estaba allí. Encendieron velas, tomaron sopa sentados en el suelo de la cocina. Alejandro habló de su madre, del dolor que vino cuando ella se fue, del miedo que vino después. Fui enseñando a mi corazón a no sentir, confesó. Clara lo miró con dulzura. Entonces, vamos a enseñarle de nuevo. Él no respondió, pero apoyó la cabeza en su hombro. Y se quedaron así por un tiempo demasiado largo para ser casual. Max comenzó a dormir en la habitación de Alejandro, y a veces, al pie de la cama, Clara también. Nada era forzado, nada era urgente. El amor se insinuaba en los detalles, en la forma en que él le acercaba la silla, en cómo ella guardaba un abrigo de él en su bolso cuando llovía. Aún no se besaban, pero era como si ya se hubieran besado 1000 veces, en los ojos, en los gestos, en la escucha. Alejandro comenzó a usar ropa más ligera. Se quitó los relojes de lujo, abrió ventanas, cambió vinos raros por cafés simples. Y Clara entendía cada pequeño cambio como una flor que él dejaba en su camino. Una tarde, lo sorprendió tocando el piano solo. Las manos erraban menos. Tocaba la música de su madre. No se dio cuenta de que Clara lo observaba desde la puerta. Solo cuando terminó, vio su reflejo en el vidrio y se giró. Ella estaba con los ojos llenos. «Lo lograste», dijo. Él se acercó. Tocó su rostro con cuidado. «Tú me enseñaste». No se besaron, pero en ese silencio, algo fue dicho. Algo definitivo. Algo que sellaba lo que aún no tenía nombre, pero ya tenía raíz. Alejandro propuso algo que sorprendió a Clara. «¿Te gustaría viajar conmigo?» Ella dudó. «No tiene que ser lejos, solo nosotros 3». Ella sonrió. «Solo nosotros 3». Fueron a una antigua casa de la familia, en Galicia, un lugar rodeado de montañas, lejos de todo. Allí, Alejandro parecía otro. Se despertaba temprano. Hacía pan. Caminaba con Max por los campos. Clara registraba todo en fotos. Por la noche, leían a la luz de lámparas. Él le enseñaba sobre estrellas. Ella le enseñaba sobre plantas. Era como vivir fuera del tiempo. En la última noche del viaje, él colocó una manta sobre los hombros de Clara y dijo: «Estar contigo me devolvió a mí mismo». Ella se emocionó. Tocó su mano. Alejandro la atrajo lentamente. El primer beso fue breve, suave, pero lleno de todo lo que no dijeron hasta entonces. Max maulló fuerte, como quien bendice. Rieron. Luego se abrazaron. El silencio entre ellos nunca estuvo tan lleno. De vuelta en Madrid, los días continuaron dulces, pero algo los acechaba. La diferencia de mundos, las miradas de afuera, la prensa. Alejandro pidió discreción. «La gente va a juzgar», dijo. Clara entendió, pero dolió. Continuaron viéndose en secreto, más aún, más cerca, más vulnerables. El amor crecía, pero también crecía el miedo. Clara sabía que estaba pisando un terreno inestable. Alejandro, por primera vez, tenía algo que perder.
como si seguía durmiendo entre los dos, como un lazo, como una promesa. Y una noche de jueves, lo inevitable sucedió. Un paparazzi los fotografió saliendo juntos. La imagen apareció en las portadas de revistas al día siguiente. Multimillonario involucrado con camarera. Alejandro lo vio antes que ella. Envió flores con una nota. Lo siento, pero no llamó. No fue a verla. Y Clara sintió el primer frío del abandono. Un silencio diferente. Un silencio que duele. El amor, ella sabía, era fuerte. Pero, ¿era valiente? La mañana siguiente llegó con el sonido amargo de los titulares. Clara abrió el periódico dejado sobre una mesa del café y vio la foto. Ella, Alejandro y Max en el jardín, riendo. El pie de foto era cruel. Multimillonario se involucra con empleada humilde. La palabra humilde parecía un cuchillo, como si resumiera todo lo que ella era, como si dijera, ella no pertenece a este mundo. Sus compañeros susurraban, los clientes la observaban. El gerente le pidió que usara la puerta trasera. Para evitar confusión, dijo. Clara tragó saliva, renunció en ese instante y salió con la dignidad intacta, pero el corazón hecho pedazos. Esperó una llamada que no llegó. Esperó un mensaje, un gesto, cualquier cosa. Pero Alejandro se quedó en silencio. 3 días de silencio. Ella pensó en buscarlo, pero se contuvo. Orgullo, quizás. Miedo, también. En la tarde del 4.º día, Max apareció en su puerta. Solo. Con un pequeño rasguño en la pata. Clara lo acogió con lágrimas en los ojos. «¿Tú también te cansaste de esperar?», susurró, envolviéndolo en una manta. Eso era más que abandono. Era una elección. Alejandro había elegido el silencio. Y el silencio, a veces, grita más fuerte que 1000 palabras. Mientras tanto, Alejandro pasaba los días recluido en la mansión. La prensa acampaba afuera. Los socios lo presionaban. «Una crisis de imagen», decían. «Tienes que aclararlo». Pero él no quería negar nada. Tampoco quería exponer a Clara. Así que hizo lo que siempre supo hacer, se escondió. Pero esta vez, el escondite no era cómodo. Era asfixiante. Caminaba de un lado a otro en la biblioteca. Tocaba el piano y se detenía a mitad de la melodía. Max ya no estaba allí. Clara tampoco. Y el sonido de la ausencia era ensordecedor. Llamó al mayordomo. «¿Está bien ella?». La respuesta. Max regresó con ella y ella no preguntó por usted. En un intento de retomar el control, Alejandro convocó una conferencia de prensa. Usó palabras frías, neutras. Dijo que su vida personal no era un asunto público, pero nadie creyó en ello. Las fotos estaban ahí. Su mirada, su sonrisa. Era amor. Un amor demasiado visible para ser negado. Al salir del evento, evitó a los periodistas y fue directo al jardín. Se sentó en el banco de piedra, el mismo en el que Clara se sentaba. El banco parecía vacío ahora. Sintió ganas de llorar, pero ya no sabía cómo. Clara trató de seguir adelante. Buscó otros trabajos, evitó las redes sociales. Salía a caminar con Max en brazos, como si él fuera el único vínculo con lo que había vivido. A veces se paraba frente a la mansión, desde lejos, solo para asegurarse de que aún existía. Pero nunca se acercaba. Por la noche, soñaba con Alejandro, con el sonido del piano, con sus manos sosteniéndolas. Y despertaba con la misma pregunta. ¿Por qué él no vino a buscarme?
Una tarde, Clara fue llamada para una entrevista. Un refugio de animales buscaba a alguien para cuidar de los animales rescatados. Aceptó al instante. Quería rodearse de vidas que no juzgaran. En el refugio volvió a encontrar la sonrisa, los gatos, los perros, la rutina sencilla. Poco a poco comenzó a respirar de nuevo. Y Max siempre a su lado. Parecía saber que allí ella estaba empezando de nuevo. Incluso sin Alejandro. Incluso con el corazón aún hecho pedazos. Por su parte, Alejandro visitaba el ala cerrada de la mansión donde estaban los objetos de su madre. Leía los diarios. Revivía recuerdos. Se daba cuenta de que durante años intentó controlar todo. Dinero, tiempo, sentimientos. Y que ahora, perder a Clara era el único momento verdadero que había sentido en décadas. Pero no sabía cómo remediarlo. La vergüenza lo paralizaba. La culpa lo consumía y la añoranza comenzaba a tomar forma de dolor físico. Una noche, fue hasta el café donde Clara trabajaba. Estaba cerrado. Luego caminó por las calles de Lavapiés. Esperaba cruzársela por casualidad. No ocurrió. Entonces siguió hasta el refugio, donde supo que ella trabajaba. Pero no entró. Se quedó al otro lado de la calle, observando. La vio con un perro en brazos, sonriendo. Era otro tipo de belleza. Una belleza sin escenario, sin luces. Solo ella, en esencia, y supo que aún la amaba. Más que antes, más de lo que podía soportar. En el camino de regreso, se detuvo frente a su casa. Max estaba en la ventana. El gato lo reconoció y apoyó su hocico en el vidrio. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Sabía que no podía forzar un regreso. Sabía que tenía que merecerlo. Regresó a la mansión y comenzó a escribir. Por primera vez en años, tomó papel y bolígrafo. Quería hablar desde el corazón, y sabía que Clara solo aceptaría escuchar así. En la carta, no pidió disculpas. Contó verdades. Dijo que tuvo miedo, que eligió el silencio por cobardía, pero que cada silencio ahora estaba lleno de su ausencia. Habló de Max, del banco de piedra, de la música en el piano, y terminó con una frase sencilla. Si aún queda un espacio para mí ahí dentro, estaré esperando. Dejó la carta en la puerta del refugio y regresó a la mansión. No esperaba respuesta, no esa noche. Pero sentía que, al escribirla, había dado el primer paso para reencontrarse consigo mismo. Se sentó al piano, tocó la melodía que Clara le enseñó y, por primera vez, lloró. Clara encontró la carta sobre la caja de comida de los cachorros. El sobre era sencillo, con su nombre escrito a mano. Reconoció la letra. La llevó a casa sin abrirla de inmediato. La dejó sobre la mesa, al lado de la taza de té que se enfriaba. Max la miraba fijamente, como si supiera lo que había ahí. Clara se sentó despacio, sostuvo el sobre, respiró hondo. Lo abrió, leyó de nuevo y lloró. No era una disculpa, era un espejo, un reflejo de los dolores que no pudieron compartir. La carta no intentaba convencerla, solo ofrecía un espacio, un lugar al que ella podría volver, si quisiera. Y eso era todo lo que Clara necesitaba en ese momento. No promesas, sino verdades. No respondió de inmediato. Pasaron varios días. Alejandro, inquieto, esperaba cualquier señal. Cada mañana, le pedía al mayordomo que revisara el buzón. Nada. Por la noche, tocaba el piano. La misma melodía, con ritmos diferentes. A veces se detenía a la mitad.
y solo miraba el vacío. Los empleados de la casa, acostumbrados al silencio del patrón, notaban ese nuevo silencio, más pesado, más vivo, más humano. Mas no había regresado. Alejandro extrañaba incluso los pelos en los muebles. La ausencia del gato era como la ausencia de Clara. Un vacío con olor, con sonido, con recuerdo. Clara seguía trabajando en el refugio, pero algo en ella había cambiado. Leía la carta todas las noches, como si intentara descifrar entre las líneas la sinceridad de Alejandro. No había dudas de que él la amaba, pero era suficiente amar. Bastaba con amar, cuando el miedo siempre llegaba primero. En una mañana de domingo, decidió hacer lo que hacía cuando necesitaba pensar. Caminó hasta el jardín botánico. Allí, se sentó entre los árboles, con Max en los brazos, y releó el último fragmento de la carta. «Si aún queda un espacio para mí ahí dentro», miró al cielo y susurró, «aún queda». Al día siguiente, al salir del trabajo, Clara tomó un autobús que no había tomado en semanas. Se bajó frente a la mansión. No llevó flores, ni expectativas, solo a Max. El portón estaba entreabierto. Empujó. El mismo camino de piedras, las mismas ventanas altas, pero la casa parecía diferente, como si estuviera esperando. Uno de los empleados la reconoció. «Está en el jardín». Clara asintió. Caminó despacio, con Max en brazos. El banco de piedra estaba adelante. Alejandro, sentado, sostenía un libro cerrado. Cuando la vio, se congeló. No hubo palabras en los primeros segundos, solo el sonido del viento. Max saltó de los brazos de Clara y fue directo hacia él. Alejandro lo recogió con manos temblorosas. Luego levantó la mirada. «¿Volviste?» Clara se acercó. Se sentó a su lado. «No sé por cuánto tiempo». Él asintió. «Está bien. Ya es más de lo que merecía». Ella respiró hondo. «Leí tu carta. Escribirla fue más difícil que cualquier negociación de millones», dijo él, con una sonrisa triste. Clara sonrió también. Estaban juntos, no resueltos, pero juntos. Pasaron horas allí, sin prisa. Alejandro contó que había rechazado reuniones, entrevistas, invitaciones. Nada tenía sentido sin ti. Clara contó sobre el refugio, sobre cómo los animales la ayudaron a sobrevivir a su ausencia. «Aprendí a respirar de nuevo», dijo, «pero te extrañé todos los días». Alejandro tomó su mano con cuidado. «¿Podemos intentarlo?» «Con calma. A nuestra manera». Clara lo miró, con una condición. Él esperó. «Sin desaparecer. Nunca más. Nunca más», respondió él. Esa noche, Alejandro no quiso que se fuera. Preparó una sopa sencilla. Comieron en la cocina, con Max acostado sobre los pies de Clara. Luego subieron a la biblioteca. Alejandro le mostró nuevos libros que había comprado para leer con ella. Habló sobre ideas para un proyecto social, inspirado en el refugio donde Clara trabajaba. «Quiero hacer algo con propósito. Tal vez abrir un centro de adopción o un café que también acoge a animales y personas. Contigo». Clara sintió que su corazón se calentaba. «Puedes empezar pequeño, como nosotros». En las semanas siguientes, los dos comenzaron a diseñar este nuevo proyecto. Clara dejó su empleo en el refugio, pero continuó como voluntaria. Alejandro cedió un inmueble en el centro de Madrid. Decoraron juntos plantas, estanterías, tarros de comida, mesitas con mantas para los clientes. Nació allí el Café Max, un espacio donde humanos y animales podían encontrarse, sanar. Max era el anfitrión,
Alejandro, el inversor invisible. Clara, el alma del lugar. Poco a poco, el amor que antes era oculto comenzó a ser visible. Natural. Auténtico. A pesar de las críticas de la prensa, Alejandro no retrocedió. Dio una entrevista en la que dijo que no debía explicaciones por amar a alguien. Ella es mi mejor decisión, declaró mirando a la cámara. Clara lo vio sola, llorando. Por primera vez, él no la ocultó. Y eso valía más que cualquier regalo, cualquier disculpa. Al día siguiente, él apareció en el café con flores de campo, sencillas, como a ella le gustaba. Dijo solo: ahora es público, y ya no tengo miedo. Pero no era un cuento de hadas. A veces discutían, a veces se lastimaban. Alejandro aún cargaba con su rigidez, Clara con sus traumas de invisibilidad. Pero sabían volver, sabían sentarse en el banco de piedra y recordar: elegimos quedarnos. Max seguía saltando entre los dos como si dijera: no olviden lo que los unió. Y ellos no olvidaban. Una noche, Alejandro apareció con una cajita de terciopelo. Clara la abrió, esperando un anillo. Pero era una llave. Es de la casa donde nació mi madre, en Galicia. Quiero que sea nuestro refugio. Clara cerró los ojos. Sonrió. No respondió. Solo lo abrazó. Sabía que esa era su manera de decir: quédate conmigo para siempre. Y ella ya se estaba quedando. En la despedida de esa noche, Alejandro dijo: gracias por haber vuelto, incluso sin garantías. Clara respondió: tú también volviste. Y se besaron, como quien sella un pacto. La ciudad dormía afuera, pero dentro de la mansión, por primera vez en mucho tiempo, todo parecía despierto, vivo, real. El Café Max nació de forma discreta, en una esquina encantadora del barrio Conde Duque. No había letrero llamativo, ni fachada lujosa. Solo un cartel de madera, con el dibujo simple de un gato enrollado en una taza de café. Pero quien entraba allí, lo sentía. Era un lugar diferente. Clara cuidaba cada detalle: las plantas, los cuadros pintados a mano, los libros donados por vecinos. Alejandro, siempre discreto, hacía lo que antes jamás imaginaría. Lavaba tazas, servía mesas, conversaba con los clientes. Nadie lo creía. ¿Es él de verdad?, susurraban. Pero a él no le importaba. Porque allí, en ese pequeño espacio, se había reencontrado consigo mismo, con Clara al lado y Max caminando entre las mesas. Alejandro se sentía, por primera vez, en casa. La rutina en el café era simple, pero intensa. Por la mañana, Clara abría las ventanas y ponía música suave. Alejandro aparecía con el pan fresco, comprado en la panadería de la esquina. Max ya esperaba en la puerta, como si marcara el inicio del día. Los primeros clientes eran vecinos. Luego vinieron turistas, curiosos, artistas, gente de todo tipo, atraída por el ambiente acogedor. Más que un café, era un refugio. Animales abandonados eran acogidos allí. Algunos encontraban hogar, otros solo cariño. Clara conocía a todos por su nombre. Alejandro también. Y eso bastaba. La pareja no hizo alarde, no anunciaron la relación, pero tampoco la ocultaban. A veces, Alejandro tocaba el piano al fondo del salón. Clara lo escuchaba, sentada detrás del mostrador, con una sonrisa que solo ella sabía dar.
En otras tardes, los dos leían juntos en el sofá junto a la ventana, compartiendo silencio y té. Los clientes los observaban, emocionados. Había algo inspirador allí, un amor que resistió, que eligió quedarse, que fue reconstruido pieza por pieza, como aquel rompecabezas del desván. Un día, una señora entró al café con un gatito enfermo. Lloraba. Lo encontré en la calle, no pude dejarlo allí. Clara la abrazó. Alejandro tomó al gatito con cuidado y lo llevó al fondo. «Vamos a cuidarlo», dijo, y lo cuidaron. Desde entonces empezaron a recibir animales heridos, asustados, olvidados. El café se volvió refugio, consultorio, escuela. Niños lo visitaban para aprender sobre empatía. Voluntarios surgían espontáneamente. Y la ciudad, poco a poco, empezaba a cambiar con ellos. Alejandro sorprendió a todos cuando donó parte de su patrimonio para la creación de una fundación dedicada a acoger personas y animales en situación de abandono. Clara se quedó sin palabras. «¿Has cambiado tanto?», dijo. «No», respondió él. «Tú me recordaste quién era antes de olvidarme». Max, a su lado, observaba como un guardián silencioso de aquella transformación. La fundación se llamó La Casa de Max, y Clara fue nombrada directora. Aun con la nueva rutina, los dos mantenían pequeños rituales. Los lunes cenaban en el jardín de la mansión. Los viernes iban juntos al mercado municipal. Y los domingos volvían al banco de piedra, ahora trasladado al café, como símbolo del inicio de todo. Allí hablaban sobre los planes, los miedos, los próximos pasos. Alejandro quería escribir un libro. Clara pensaba en abrir otro espacio en el interior. Pero lo que más amaban era el ahora, la vida simple, la paz construida. Hubo críticas, claro, siempre las hay. Algunos decían que era marketing, que Alejandro estaba en crisis de mediana edad. Otros pensaban que Clara solo se interesaba por el dinero. Ellos escuchaban, sonreían y seguían. Ya habían enfrentado la tormenta. Ya sabían quiénes eran el uno para el otro. Y eso nadie podía quitárselo. Max seguía durmiendo entre ellos por la noche. A veces apoyaba la cabeza sobre la carta que Alejandro había escrito meses atrás. Como si dijera, fue aquí donde todo volvió a empezar. Una tarde, Alejandro llevó a Clara a la casa en Galicia. La llave que le había dado meses antes, ahora abría puertas de verdad. La casa estaba reformada, simple, pero hermosa. Clara recorrió las habitaciones en silencio. En una estantería de libros, un piano y una foto de ella con Max. Alejandro la observaba desde lejos, sin prisa. «Si tú quieres, puede ser nuestro lugar para los inviernos», dijo. Clara lo abrazó. «Quiero para todos los inviernos». La primera noche en la nueva casa, hicieron una fogata y comieron pan con aceite y queso local. Alejandro leyó fragmentos del diario de su madre en voz alta. Clara escuchaba, emocionada. «Ella hablaba mucho de ti», dijo él. «Decía que tenías su corazón». Clara le tomó la mano. «Y tú tienes el de ella ahora también». Hablaron poco, durmieron temprano, despertaron con el sonido del campo y Max acostado sobre el vientre de Alejandro. «Él siempre te elige», dijo Clara, riendo. «No, él nos eligió». De vuelta en Madrid, la inauguración oficial del segundo café ya estaba marcada. Café Max, rural, estaría en un pueblo cercano a Segovia. Clara planeaba llevar a niños de la ciudad para que conocieran animales, aprendieran sobre cuidado y respeto. Alejandro invertía en programas educativos. «Es lo que quiero dejarle al mundo», dijo. Clara lo besó en la frente. «Y para mí, ya lo dejaste». Ese día Max estuvo más callado. Durmió todo el día, acurrucado en una esquina del café.
Clara lo notó. Alejandro también. Había un silencio diferente, un tiempo que parecía alargarse. No dijeron nada, solo se quedaron allí, con él, toda la tarde. Clara sentía, en el fondo, que algo se acercaba, pero no quería nombrarlo, porque por ahora todo estaba en paz. A la mañana siguiente, Max no despertó. Estaba acostado en el mismo rincón donde había pasado la tarde anterior, con el cuerpo sereno, como si durmiera profundamente. Clara fue la primera en notarlo. Tocó su hocico. Frío. Lo llamó en voz baja. Nada. Su corazón se detuvo por un instante. Alejandro, al oír el silencio pesado en la sala, corrió. Al ver a Max inmóvil, se sentó a su lado, sin decir palabra. Así se quedaron, los dos arrodillados, uno a cada lado del cuerpo pequeño, como dos guardianes frente a algo sagrado. No lloraron de inmediato. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Mazda. Vínculo. Más. Ímbolo. Más yo. Comienzo. Se había ido. Fue Alejandro quien sostuvo a Clara cuando ella finalmente se derrumbó. Su llanto era puro, sin sonido, salido del centro del alma. Él que antes no sabía consolar, ahora solo sabía quedarse. Acarició su cabello, apretó su mano. Él tuvo la mejor vida posible. Y nos dio la nuestra, dijo, con la voz entrecortada. Enterraron a Max en el jardín del primer café, cerca del banco de piedra. Hicieron una ceremonia pequeña, solo los dos y algunos amigos. Clara escribió una carta. La enterró junto a él. Alejandro plantó un olivo. Que nuestras raíces sean así, vivas incluso después de la pérdida, dijo. En los días siguientes, el café quedó más silencioso. Los clientes preguntaban. Niños dejaban dibujos de Max sobre el mostrador. Alejandro creó una pared de homenajes. Fotos, frases, pequeños objetos. Clara hizo una caja de recuerdos con sus juguetes. Max no era solo un gato, era un hogar, escribió. El café, sin él, parecía diferente, pero había algo más profundo ahora. Como si su ausencia hubiera revelado cuánto significaba y cómo el amor verdadero continúa incluso después de la partida. Una tarde gris, Alejandro apareció con un sobre para Clara. Dentro, una carta. No era sobre Max, era sobre ella. Tú eres quien me salvó, decía. No quiero esperar más para construir el resto de la vida contigo. Al final, una pregunta simple. ¿Quieres vivir todo esto conmigo? Clara la leyó y releyó. Luego lo miró a los ojos, no respondió con palabras. Solo lo abrazó. Y en ese abrazo estaba todo. La aceptación. El sí. La entrega completa. Entonces decidieron hacer algo simbólico. Crearon el Día Max, una vez al año. Un día para adoptar, acoger, amar. Invitaron escuelas, ONGs, artistas callejeros. La ciudad abrazó la idea. En el primer Día Max, se adoptaron 43 animales. Un coro de niños cantó en el jardín del café. Alejandro habló al micrófono. Este lugar empezó con un gato y con una mujer que no pasó de largo ante un maullido. Clara, a su lado, contenía las lágrimas. Sabía que aquella historia, que parecía improbable, ahora era ejemplo. Con el tiempo, escribieron juntos un libro. Ella solo quería devolver el gato perdido. Era el título. Contaba todo, con delicadeza, con verdades. Se convirtió en un bestseller. Recibieron invitaciones para entrevistas, adaptaciones para cine, pero eligieron mantener la vida simple.
Continuaron cuidando del café, tocando piano en las tardes de domingo, caminando por el campo cuando podían. Su amor ya no necesitaba probarse, solo existir. En el aniversario de un año sin Max, Alejandro y Clara regresaron a la casa en Galicia. Llevaron un nuevo cachorro, encontrado abandonado en Madrid. Lo llamaron Luz, porque fue lo que él dejó, dijo Alejandro. Luz dormía sobre el piano, saltaba entre las cajas de libros, pero nunca sustituyó a Max, solo continuó el camino. Clara escribía cartas a Max de vez en cuando. Guardaba todas en un cajón. Alejandro las leía a escondidas y lloraba, porque ese amor era, y siempre sería, infinito. Una tarde, sentados en el campo, Alejandro se volvió hacia Clara y dijo: ¿Tú crees en el destino? Ella pensó un poco. Creo en los encuentros que salvan. Él sonrió. Entonces tú salvaste a dos. Clara apoyó la cabeza en su hombro. El cielo se teñía de rosa. El campo respiraba en silencio. Y por un instante, parecía que el mundo entero cabía en ese abrazo. Cuando regresaron a Madrid, encontraron un sobre anónimo en el café. Dentro, un dibujo hecho por un niño. Max sentado entre Clara y Alejandro, con un corazón sobre ellos. Oz. En el reverso, una frase: el amor vive donde alguien se importa. Clara sonrió. Alejandro guardó el dibujo en la pared de la biblioteca, allí donde todo había vuelto a empezar. Al final de ese día, Clara escribió una carta más, dirigida a Max. Tú fuiste el comienzo de todo. No sé si sabíamos lo que era el amor antes de ti. Ahora lo sabemos, porque tú nos enseñaste. Donde quiera que estés, sabe, todavía sentimos tu patita en cada paso que damos. Dobló el papel, lo enterró al pie del olivo y susurró: gracias. Allí, bajo ese árbol, entre el viento y la memoria, Alejandro y Clara se abrazaron, y el mundo siguió, más liviano, más callado, más lleno de amor.